trágico. Sucede con frecuencia. Pienso, por ejemplo, en una madre que tiene que trabajar estando embarazada, justo antes de dar a luz pierde al bebé. Es fácil para la madre pensar y preguntarse, ¿qué fue lo que hice? Dios mío, ¿por qué me castigaste con esto? ¿Por qué te llevaste al bebé? ¿Qué hice mal? No debí haber trabajado, ni haber hecho esto. Debí hacer aquello. Así que la madre se siente muy culpable de lo cual no tiene la culpa. Así que hay culpa falsa y culpa genuina, y ambas tienen consecuencias. Quisiera darle una lista de las consecuencias que acarrean y le invito a tomar nota. Si tenemos culpa falsa, emocionalmente podemos sufrir lo mismo que la persona que tiene culpa genuina. Así que mantenga eso en mente al hablar de las consecuencias. Primero que todo, una de las consecuencias de la culpa es temor a ser rechazados por Dios. Esa es una de las consecuencias. En segundo lugar, sentir que el juicio de Dios es inminente. Dios podría castigarnos en cualquier momento. La gente vive con ese temor. Se van a su trabajo pensando, hoy podría sufrir un accidente de regreso a casa. Mis hijos podrían sufrir algo hoy. Nuestra casa podría quemarse, podría perder mi trabajo y mucho más podría pasar. Satanás le atacará del modo que sea para hacerle sentir culpable y que merece. Eso por castigo. Otra consecuencia es el sentimiento de angustia. Cuando hay culpa, hay angustia, preocupación, depresión. Todo esto van mano a mano porque funcionan juntas. A menudo al sentirse culpable es algo que les motiva a tratar de alcanzar logros en la vida, porque así tratan de vencer lo que sea que les hace sentir culpable. Así que se esfuerzan demasiado. Además, tienen una mente dividida. Sentirse culpable impide tener unidad mental en cualquier ocupación que tenga. También surge el agotamiento de tener una mente dividida y sentirse culpable. Mire, la culpabilidad agota la energía de nuestra vida. Consideremos a quienes piensan, no tengo ganas de levantarme e ir al trabajo. ¿Y por qué no tiene ganas de ir? No lo sé. Me siento mal. Pues no siga sintiéndose mal, detecte lo que es, vea lo que le pasa. Y a menudo muchos tendrían que decir, pareciera que hay una nube sobre mi vida. Con frecuencia se trata de una nube de culpa y lo que hace es dividir su mente, agota su energía. También viene un sentido de autocastigo, es decir, sentir que lo merecen. O sea, siento que lo merezco, Dios me castigará, merezco que me castigue. No, esa es culpa falsa. Dios se encargará de eso. También hay un sentido de inseguridad, porque sentirse culpable ante Dios hará que sienta inseguridad en su vida. Al sentir culpa, no sentimos la protección, ni el amor de Dios, ni sentiremos su sustento. Es decir, vendrán toda clase de cosas a la mente de alguien que se sienta culpable ante Dios Todopoderoso. Sin duda será un impedimento a la oración. ¿Alguna vez ha orado a Dios por algo que es muy importante para usted? ¿Y qué sucede? Satanás le hará recordar algo de su pasado o algo que hizo ayer, lo que sea, y se siente culpable. Recuerde que cuando hay culpa y hay fe, hay un conflicto. La culpa destruye por completo la fe de una persona. Entonces, ¿qué sucede? No podemos vivir con culpa y a la vez tener una buena relación con Dios. En verdad, no podemos relacionarnos bien con nadie. Si un hombre se siente culpable, y sin saber por qué, él será duro en su familia. Lo mismo es cierto de la esposa. Y si los niños se sienten culpables de algo y quizás no pueden descifrar lo que es, quizás piensan que hicieron algo. He escuchado a niños decir, mamá y papá se divorciaron y creo que fue por mí. Un momento, ¿qué pudiste hacer para eso? Y sabe, nunca nadie ha respondido eso porque pueden decir que se sienten responsables de lo que ha sucedido. La culpa falsa es algo terrible en la vida de alguien. Otra consecuencia es la pérdida del sentido de valía. Si alguien se siente culpable, se sentirá mal. Es decir, soy mala persona. No es que hice algo malo, sino a menudo es soy mala persona por el peso de su culpa. Además viene acompañada del sentimiento de vergüenza. ¿Ha notado alguna persona que se siente avergonzada? Caminan así. ¿Sabe por qué?
¿Ha notado, por ejemplo, cuando alguien es detenido por algo y lo muestran en televisión y van a la patrulla policial o algo así? ¿Saben por qué? Ustedes se ríen, pero es porque sienten vergüenza. Y la verdad es que cualquiera que desobedezca a Dios debe sentir vergüenza. Por último, diré que vendrán enfermedades físicas. No se puede vivir sintiendo culpa, sin que a la larga su cuerpo le pase factura. Quizás diga, ¿y si siento culpa qué? Quisiera decirle que la meta principal es cómo librarnos de la culpa. Digamos, por ejemplo, que siente culpa por algo malo que hizo. O que se siente culpable, pero no por algo que haya hecho usted, sino lo hizo otro y lo culparon. ¿Cómo librarse de esa culpa? Le daré varios pasos y quisiera que los escriba. Número 1. Mucha atención. Comienza con nuestro entendimiento de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, lo que significa que, al ir a la cruz, Él llevó nuestra culpa, tomó nuestro castigo, tomó nuestro dolor, tomó para sí nuestro sufrimiento. Murió el Cordero de Dios como sustituto, pagó el precio de nuestros pecados. Por eso tenemos el derecho, privilegio y autoridad de Dios Todopoderoso para confesar y arrepentirnos del pecado sabiendo que no hay nada que pagar. Ya Él pagó. Pero mire, hay gente cuya idea de salvación es, lo confieso y me arrepiento, ¿pero qué? Y pasan el resto de su vida tratando de enmendar lo que han hecho y no pueden enmendarlo. Por ejemplo, alguien que maltrató a su padre, y mucho, se siente culpable. Lo peor que puede pasar es que su padre muera. Él muere y esa persona queda con el peso del dolor y la culpa de cómo trató a su padre o lo que haya hecho. La culpa es algo terrible, sobre todo si no puede resolverse con el ofendido. Ya no está. Dirá, ¿puedo confrontarlo? Sí se puede. Pero hay que resolverlo y confrontar los sentimientos de culpa con sinceridad, identificar la causa de esa culpa. Por ejemplo, si se siente culpable por algo que sabe que ha hecho, debe confrontarlo. ¿Y cómo se confronta? Confesándole delante de Dios. Mucha atención. Confesar algo delante de Dios significa que estamos de acuerdo con Él en su forma de verlo. Si hemos quebrantado su ley de algún modo, debemos pedirle perdón por violar su voluntad, su ley, la palabra de Dios, lo que sea que hayamos hecho a otros o a nosotros mismos, en el caso que sea. Confesarlo es estar de acuerdo con Él, arrepentirnos es alejarnos de eso. Así que si estamos enfrentando algo en la vida y sabemos que debemos confrontarlo, ¿pero cómo lo hago? Primero comenzamos reconociendo que cuando Jesucristo fue a la cruz, Él pagó nuestra pena. Pero mire, su paga no se aplica a su vida hasta que usted no le acepte. Por eso debe aceptar a Cristo como su Salvador personal. Al hacerlo, ¿qué viene con eso? El perdón de sus pecados. Lo identifica, digamos que es creyente, lo identifica, le pide perdón a Dios y confía en que Él le perdonará. Escuche, no basándose en que nunca volverá a pecar, sino solo en este hecho, que al morir en la cruz por sus pecados y al aceptarlo como su Salvador, Él tomó su culpa, toda su culpa, todo su castigo lo tomó en sí. Quizás diga entonces, si desobedezco a Dios y solo lo confieso, ¿no vendrán repercusiones? Claro que no, no diría eso. Pero entre usted y Dios, es decir, lo que Él nos perdona, Él no lo guarda en contra nuestra. Pensemos en esto. Él nos entiende a cada uno de nosotros, sabe cada detalle. No podemos decirle nada que no sepa. No hay información que necesite. Pero Él quiere escuchar nuestra sinceridad, confesión, arrepentimiento genuino y entrega de nuestra vida. Con eso viene su perdón, limpieza y un nuevo comienzo, no importa quién sea ni cuáles sean sus circunstancias. Pero si usted decide aferrarse
A esa culpa sufrirá la penalidad. Pero hay algo más aquí. Al saber que Dios le ha perdonado, esa es una oportunidad maravillosa para hacer lo siguiente. Es convertir ese pecado o problema, convertir el error o pecado en bendición, para que otros mediante su testimonio puedan conocer a Cristo como su Salvador o ser librados de su culpa. Si hiciéramos una encuesta, donde sea que esté, y le preguntaría, ¿siente culpa en su vida por cualquier cosa? Solo le concierne a usted. ¿Por cuánto tiempo quiere sentir culpa? Algunas de las cartas más conmovedoras que he leído vienen de prisioneros. Es interesante que escriben que lo mejor que me ha sucedido fue venir a la cárcel, conocí a Cristo, Dios cambió mi vida. Algunos nunca saldrán, otros algún día saldrán. Pero ¿sabe qué pasa? Sienten que han expiado lo que sea que hicieron en la sociedad. Si robaron o lastimaron a alguien, pagaron la pena. En lo que respecta a nuestra relación con Dios, recuerde, de eso se trata la cruz. Él pagó la pena. De eso se trata. Así que no tenemos que vivir con culpa. Pero le diré simplemente que, si se siente culpable por algo, sea falso o cierto, por amor de Cristo, por su propio bien, por su felicidad, gozo, paz, prosperidad, para cumplir el propósito y la voluntad de Dios para su vida, confróntelo. No siga evadiéndolo, confróntelo. Dios le liberará. De eso se trata. Él le liberará. Él dijo que vino a liberar a los cautivos. ¿De qué? De cualquier cosa y todo lo que obstruya nuestra relación con Dios. Padre, cuánto te agradecemos que nos ames tanto. Te pido que todo el que escuche este mensaje se examine internamente, con sinceridad, y vea lo que es la culpa real y la culpa falsa. Que confronte la real y también la culpa falsa, dejándola a un lado. Gracias, Padre, por amarnos incondicionalmente. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Las emociones son importantes porque o las controlamos o ellas nos controlan. Nuestras emociones son un don de Dios y tienen gran influencia en nuestras vidas. Pido a Dios que usted confronte esto. Recuerde que es una batalla de fe, una verdadera batalla de fe. Dad gracias en todo. Doy gracias a Dios por mi abuela, pues por medio de ella aprendí a amar. Mi esposa y yo estamos pasando por algunos problemas, pero confiamos en Dios. Tengo tanto que agradecerle al Señor por haber bendecido a mi familia. Envíenos su testimonio de gratitud a Dios y podría ser presentado en la edición de noviembre de la revista En Contacto. Para más información visite encontacto.org/mi historia. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Victoria sobre las culpas, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Sabías que? La revista En Contacto ha inspirado y motivado a sus lectores por más de 25 años con recursos para fortalecer su fe. Incluye devocionales diarios, artículos impactantes, estudios bíblicos y las enseñanzas del Dr. Stanley. Esto y mucho más en su revista En Contacto. Para conseguirla gratuitamente, visite encontacto.org.
Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.